Bueno, gente, increíble el conocimiento de pelea que tienen algunos peleadores. Increíble la capacidad de inteligencia de pelea, no solamente a la hora de pelear, sino también a la hora de prepararse o a la hora de preparar a otro peleador en el caso de los coaches. En el caso de los coaches que han sido peleadores, como por ejemplo Khabib Nurmagomedov. Y es que me gustaría hablar en este video de las declaraciones que dio el actual entrenador que tiene Islam Makhachev. Me gustaría estar hablando de las declaraciones que dio él sobre una conversación que tuvo, o varias conversaciones que tuvo, con Khabib Nurmagomedov antes de la pelea que tuvo Islam Makhachev contra Alexander Volkanovski, cuando defiende ese cinturón de las 155 libras. Recuerden que fue una pelea, bastante polémica, entre comillas, ¿no? A la hora del resultado, a la hora de que muchas personas opinan actualmente de que el campeón, de que el verdadero ganador de esa pelea no fue precisamente Islam Makhachev, sino que Alexander Volkanovski. Entonces vamos a hablar un poco sobre esta conversación, sobre estas conversaciones que tuvieron el Khabib y el actual entrenador de Islam Makhachev antes de esa pelea, o sea, en el campamento que tuvo Islam Makhachev para esa pelea. Primero hay que tener en consideración que Khabib Nurmagomedov pues era el antiguo entrenador de Islam Makhachev. No solamente de Islam Makhachev, sino de un grupo completo de peleadores que están no solamente dentro de la UFC, sino también en diferentes promotoras de pelea. Entonces, no solamente era el coach de Islam Makhachev, sino que anterior a eso era compañero de Islam Makhachev, fue compañero de pelea, o sea, compañero de gimnasio de Islam Makhachev durante muchísimos años. Recuerden que antes de él, precisamente el entrenador que tenía Islam Makhachev y él mismo era el propio padre de Khabib Nurmagomedov. Y que eran dos peleadores que siempre estaban entrenando juntos para sus peleas, para sus campamentos, para absolutamente todo. Y no es, como les digo, de hace unos años, sino que de hace muchísimo tiempo atrás, incluso desde que eran muy jóvenes. Por lo tanto, pues queda como ese tipo de familiaridad entre él y precisamente Islam Makhachev, entre Khabib e Islam. Luego de que eran compañeros, se convierten en su coach, ¿ok? Y pues últimamente, antes de esa pelea, Khabib Nurmagomedov decide retirarse absolutamente de las peleas. No solamente como peleador, que se retiró hace muchísimo tiempo ya después de aquella pelea que tuvo contra Justin Gaethje, sino que también decide retirarse de hacer coach, de ser entrenador. Y precisamente se retira antes de una pelea que supuestamente entre muchas comillas, iba a ser una pelea fácil para Islam Makhachev. Pero, y esto es bien interesante, desde el punto de vista de Khabib no iba a ser una pelea fácil, ¿ok? No iba a ser una pelea fácil frente a Alexander Volkanovski debido a las características como peleador que tiene Alexander Volkanovski. Y Khabib Nurmagomedov se dio cuenta de esto. Y precisamente de esto quiero hablar en el video. De la capacidad que tienen varios peleadores para darse cuenta cuán difícil va a ser su oponente en una pelea. O cuán difícil va a ser un oponente para un alumno de los que tengas, en este caso Khabib como era el coach. Él estaba viendo precisamente de que la pelea contra Alexander Volkanovski iba a ser mucho más difícil de lo que la mayoría de las personas pensaban, incluso de lo que el mismo Islam Makhachev pensaba. Javier Méndez estuvo declarando que el mismísimo Khabib, cuando estaban haciendo el campamento para esa pelea, lo estuvo llamando y le dijo: Javier, me preocupa mucho esta pelea frente a Alexander Volkanovski. Estoy muy preocupado por esta pelea porque creo que va a ser la pelea más difícil que va a tener Islam Makhachev dentro de su carrera como peleador. Va a ser muchísimo más difícil que la pelea que tuvo contra Charles Oliveira, ¿no? Que precisamente el coach en ese momento de Islam Makhachev era Khabib. Y recuerden lo fácil que gana Islam Makhachev esa pelea frente a Charles Oliveira. Recuerden cómo lo somete, recuerden cómo lo mayorea prácticamente en ese primer asalto y también en el segundo asalto. Cómo le pasa por encima a Oliveira, que era en aquel momento... Bueno, no era el campeón, el campeonato, el cinturón en ese momento estaba vacante debido a que él no dio el peso contra Justin Gaethje, pero sí gana la pelea y pues directamente, por supuesto, tiene la próxima oportunidad titular y es precisamente contra Islam. Pero bueno, Charles Oliveira en ese momento venía con un hype tremendo. Había muchas personas que incluso estuvieron diciendo de que Oliveira iba a ser un hueso duro de roer para Islam, que no era lo que él pensaba, que en el piso podía hacerle esto, podía hacer lo otro, que no era como la mayoría de los peleadores a los cuales se había enfrentado Islam, debido a que Oliveira no iba a tener miedo de enfrentarse en el suelo a Islam. Bueno, todo esto quedó en absolutamente nada debido a que Islam mostró lo superior que era frente a Charles Oliveira. Pero luego Khabib le dice en el campamento de pelea, cuando se va a enfrentar a Alexander, le dice al coach, a Javier Méndez,
que esta pelea contra Alexander Volkanovski iba a ser muy difícil, que él estaba muy preocupado, y Javier Méndez estuvo declarando que las cosas que él le respondía era que no se preocupara, que ellos estaban conscientes de que a pesar de que la pelea fuese difícil o fuera fácil, que ellos la iban a ganar, que ellos tenían el optimismo suficiente para decir que ellos iban a ganar esa pelea frente a Alexander Volkanovski. Sí la ganaron, ok, sí la ganaron, pero yo creo que desde su punto de vista, o sea, de lo que ellos estaban pensando, de lo que el equipo completo de Islam estaba pensando, es que la pelea iba a ser muy fácil, debido a múltiples cosas. Número uno, debido a que Islam Makhachev venía en una condición física espectacular, debido también a que iba a estar mucho más pesado que Alexander Volkanovski, debido también a que es un animal en el suelo, a que es un animal en la pelea de suelo. Y si bien Alexander Volkanovski tiene buena defensa contra derribo, no es un tipo que es muy bueno en lo que es el wrestling, no es un tipo que sea muy bueno en lo que es la lucha, no, sabe hacer derribos, sabe defender derribos, pero no te va a someter en el suelo, no es un tipo que va a buscar una sumisión en el suelo. ¿Okay? Por lo tanto, muchas personas pensábamos, incluso yo también lo pensaba, de que no se iba a sentir precisamente cómodo en el suelo. A pesar de todo esto, ¿okay? A pesar de todas estas ventajas físicas que tenía indudablemente Islam Makhachev frente a Alexander Volkanovski, Alexander demostró que era muchísimo más duro de lo que muchos pensábamos. Y Javier Méndez precisamente dijo en estas declaraciones que Khabib tenía toda la razón en todas las cosas que le dijo. Khabib le dijo que iba a ser una pelea sumamente difícil, sumamente apretada, y tenía razón. Hasta el punto de que hubieron opiniones divididas totalmente cuando esa pelea se acaba. Hasta el punto de que actualmente hay personas que piensan que esa pelea la ganó Volkanovski. Y precisamente estuvieron abogando porque hubiera una revancha. Y bueno, Dana White al final dijo que no, que cada peleador tenía las cosas que hacer en sus divisiones respectivas y que Alexander Volkanovski tenía que enfrentarse a Yair Rodríguez, que es precisamente la próxima pelea que vamos a ver dentro de la división de las 145 libras por el campeonato. Vamos a ver la pelea entre Yair Rodríguez y Alexander Volkanovski. Ahora bien, fíjense hasta qué punto ellos estaban confiándose, o sea, fíjense hasta qué punto el equipo de Islam estaba confiado de que iban a ganar la pelea, de que iba a ser una pelea fácil, ¿ok? Muy a lo contrario de lo que pensaba Khabib, de que iba a ser una pelea bien difícil. Pues que el equipo de Islam, o sea que Javier Méndez estaba diciendo, o sea lo que dijo en las declaraciones, es que la pelea fue mucho más difícil de lo que ellos pensaban, de lo que él pensaba que se iba a estar enfrentando en esa pelea. Que sinceramente no esperaba este tipo de resistencia que mostró Alexander Volkanovski, no esperaba esta defensa en el suelo que mostró Alexander Volkanovski, no esperaba que Alexander fuera tan duro como se mostró en esa pelea, que a pesar de que Islam logró conectar ciertos golpes de poder, pues no logró tumbar a Volkanovski en ningún momento, como sí lo hizo Alexander al final de ese quinto asalto, que termina presionando tanto que cerró de una manera espectacular al punto de que pensábamos que iba a lograr un TKO, si presionaba más, etc. O sea, Islam Makhachev no estaba del todo noqueado, sí estaba Drogi, sí lo logró conectar bien, lo logró tirar al suelo, pero estuvo ahí al borde del TKO. Estuvo muy bonito ese cierre de esa pelea, de ese quinto asalto. Alexander Volkanovski mostró que tenía mucho más cardio que Islam Makhachev, terminó con muchísimo más cardio a pesar de que él estaba todo el tiempo debajo, o sea, en posiciones desventajosas en el suelo. Le ganaron la espalda, intentaron someterlo de muchas maneras, o sea, más bien de muchas maneras no, sino que por un mataleón en diferentes ocasiones, pero es que no lo lograba, no lo logró dominar en el suelo, no lo logró controlar en el suelo, o sea, me refiero, Islam no logró controlar en el suelo a Alexander Volkanovski. Entonces, precisamente con estas declaraciones de Javier Méndez, pues se mostró que ellos sí estaban confiados. Pero a pesar de todo esto, pues Javier Méndez dice que ellos están ansiosos de una revancha. Ellos están ansiosos de que se encuentren una próxima ocasión Islam Makhachev y Alexander Volkanovski. Él nos está diciendo esto como diciendo un poco de que ahora van a estar mucho más preparados de lo que estuvieron en ese momento. Van a prepararse mucho más tomando en consideración todo lo que mostró Alexander Volkanovski, todo el arsenal que mostró Alexander Volkanovski y lo preparado que estaba para enfrentarse a Islam Makhachev. Como ellos no tomaron en consideración esto, como ellos tomaron esta pelea como que iba a ser una pelea fácil, pues quizás el entrenamiento no fue lo suficientemente fuerte como por ejemplo el entrenamiento que muy probablemente hizo Islam Makhachev cuando estaba con Khabib para la pelea contra Charles Oliveira. Quizás ellos no se prepararon suficientemente como se prepararon contra Oliveira para enfrentarse a Alexander Volkanovski, pero que en una revancha
dice Javier Méndez que van a estar mucho más preparados, mucho más finos para enfrentarse a un tipo tan duro como lo es Volkanovski. Y que ellos se dieron cuenta precisamente a base de golpes, a base de enfrentarse a Volkanovski dentro de la pelea, a base de ver cómo se le derrumbaba todo el plan de pelea que tenía Islam Makhachev frente a Alexander Volkanovski. Al final termina ganando esa pelea, pero muy por debajo las expectativas que ellos tenían. Terminó la pelea muy por debajo de lo que ellos pensaban que iba a ser esa pelea frente a Volkanovski. Ahora bien, dicho todo esto, hay que tener en consideración, o sea, no perder la esperanza de que sí ocurra una revancha entre Alexander Volkanovski e Islam Makhachev. Debido a que el mismo Dana White, cuando ocurre aquella pelea, después de todas las conferencias de prensa que dio, que dijo que no iba a haber revancha inmediata, pero que no se perdía la oportunidad en un futuro, que él no descartaba la oportunidad en un futuro de que exista una revancha entre estos dos peleadores. ¿Qué tiene que pasar para que ellos se encuentren nuevamente? Bueno, ellos deben ganar en sus respectivas divisiones el campeonato, o sea, deben defender su cinturón, porque sabemos que los dos son campeones de sus respectivas divisiones, de las 155 libras Islam Makhachev y de las 145 libras Alexander Volkanovski. Ahora mismo Volkanovski tiene una tarea bien dura contra Yair Rodríguez, y por ahora Islam Makhachev no tiene rival debido a lo que pasó precisamente contra Beneil Dariush y Charles Oliveira. Recuerden que la pelea se pospuso aún más, ¿ok? Y pues que ahora pues va a demorarse un poco más ese proceso. No sé a quién le van a dar a Islam Makhachev. No sé si Islam Makhachev va a continuar de la misma forma que hasta ahora. Va a continuar inactivo y va a estar un tiempo prolongado de inactividad. Pero si los dos peleadores continúan ganando en sus respectivas divisiones, pues muy probablemente sí se haga esta revancha. Porque todavía se habla de esa pelea. Todavía esa pelea ha dejado de qué hablar. Por lo tanto, Dana White está viendo de que probablemente aquí haya un buen negocio. Hay un buen negocio que él puede explotar en un futuro. Como les dije, en caso de que ambos peleadores continúen ganando en sus respectivas divisiones, continúen defendiendo con éxito sus respectivos cinturones. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.